conceptos, ¿no? De fisiología, ¿no? Del sistema circulatorio y principalmente del corazón, fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Farmacología de ciertas moléculas, ¿no? Como por ejemplo los cardiotónicos, los cardioestimulantes como la adrenalina, de los colinérgicos, ¿no? Como la acetilcolina y de los anticolinérgicos como la atropina, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. Vamos a ver, ¿no? Muy importante aquí la actividad de un grupo de fármacos que se les conoce como cardiotónicos, ¿no? ¿A qué fármacos se les conoce como cardiotónicos? Aquellos que aumentan la fuerza contráctil, ¿no? Aquellos que hacen que la sístole sea mucho más fuerte y tiene una razón de ser. ¿Por qué necesitamos que esta sístole se genere con mayor fuerza? Porque necesitamos que la sangre salga con mejor efectividad, ¿no? Todo fármaco que aumente la fuerza contráctil, ¿no? Se le llama cardioestimulante. ¿Es cardiotónico? No necesariamente. Para ser cardiotónico, no solo necesitamos que aumente la fuerza contráctil, es decir, que sea inotrópico positivo. No solo eso, sino que además no aumente el gasto cardíaco. Miren, ya me complicó. ¿Qué es el gasto cardíaco? En un momento lo vamos a ver, ¿no? Y estos fármacos que se llaman cardiotónicos, ¿no? Y vuelvo a repetir, aumentan la fuerza contráctil, por lo tanto son inotrópicos positivos, pero además conservan, no aumentan el gasto cardíaco, ¿no? Esas dos condiciones para ser cardiotónico. En este grupo vamos a encontrar a los glucósidos digitálicos, a los beta-adrenérgicos, que son inotrópicos, porque también aquí hay algunos que no lo son, ¿no? Y a los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, ¿no? Y vamos recordando esos nombres, por favor, ¿ah? Bueno, entonces, como han visto, nosotros necesitamos recordar, ¿no? Aspectos cardiovasculares, conceptos cardiovasculares, ¿no? Recordar aspectos de fisiología, tópicos de fisiología y farmacología, ¿no? ¿Y por qué? Porque eso es lo que vamos a ver ahora. El efecto de los fármacos sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Y no olvidemos que nuestro sistema corazón, cardiovascular, sistema de vasos, ¿no? Depende, ¿no? De la interacción con otros dos grandes sistemas. El sistema cardiovascular no está solito, ¿no? También recibe influencia del sistema endocrino, ¿no? Y del sistema nervioso, ¿ya? Cuando hablamos de estos fármacos que tienen actividad cardiovascular sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a ver que hay dos grandes efectos, ¿no? Aquellos que estimulan, ¿no? Aumentan las acciones ya establecidas, ¿no? Es decir, son estimulantes, y aquellos que más bien hacen todo lo contrario, ¿no? Disminuyen las actividades ya conocidas, ¿no? Son depresores. ¿Quiénes son estimulantes? Aquí están los digitálicos. A ver, chicos, ¿qué digitálicos conocen ustedes? La digoxina. La digoxina, ¿no? Es el principal, digoxina, ¿no? Agonistas beta-adrenérgicos. La dobutamina. ¿El butamol? La dobutamina, ¿no? Que sea cardioestimulante, ¿ah? Cardioestimulante, además, no solo cardioestimulante, sino que sea cardiotónico, ¿no? La dobutamina. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, también, ¿no? ¿Quiénes son depresores? Aquí vamos a encontrar a los antiarrítmicos, a los antianginosos, a los antihipertensivos, ¿ya? Miss, ¿y cómo actúan? ¿Cuáles son los efectos sobre la cual van a actuar estos fármacos, ya sea aumentando o ya sea disminuyendo? Para eso necesitamos recordar las propiedades que tiene el corazón. Porque recuerden, jóvenes, que un fármaco no crea funciones. No, no es que el fármaco llegue y realice algo nuevo dentro de tu organismo. No, 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 no.
El fármaco lo único que hace es modificar funciones ya establecidas, ¿no? El fármaco lo que hace, aumenta o disminuye la actividad de una función que ya existía. No se crean nuevas funciones, solo se modifica, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a modificar? Se puede modificar, ¿no? El cronotropismo. Es decir, podemos modificar la frecuencia cardíaca, ¿no? Hay fármacos que aumentan la frecuencia cardíaca y otros que la disminuyen, ¿no? Podemos modificar el dromotropismo, que tiene que ver con la conductibilidad del impulso, ¿no? Hay fármacos que son vasmotrópicos, ¿no? Es decir, que modifican la excitabilidad. Hay fármacos inotrópicos, es de aquellos que modifican la contracción, la fuerza contráctil, ¿no? Algunos van a aumentar, serán inotrópicos positivos porque aumenta la fuerza contráctil. Otros más bien disminuyen la fuerza contráctil, por lo tanto serán inotrópicos negativos, ¿ya? Y bueno, por último está el lusotropismo, ¿no? Que mide la distensibilidad, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar fármacos que van a interactuar con estas propiedades, ya sea aumentándolas o ya sea disminuyéndolas. Si aumentan, ¿no? Serán positivos y si disminuyen, serán negativos, ¿ya? ¿Hasta aquí me entendieron? No me dicen nada. Sí, Miss. Acabo de soplar la tarea. Ya. Ok. Sí, sí, la fisiología es muy importante aquí. ¿Y por qué la fisiología es importante en farmacología? Porque recordemos que, ya lo mencioné, aquí no creamos nuevas funciones. Las funciones, fisiología, funciones, ya están establecidas en nuestro organismo. Ya sabemos qué hace el corazón, ya sabemos qué hace el estómago, ya sabemos qué hace el sistema de enzimas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Entonces solamente tenemos que ver en qué está fallando, porque cuando falla es que aparecen las patologías, cuando falla es que aparecen las enfermedades, ¿ya? Entonces, los fármacos solo modifican esas acciones que ya, esas funciones que ya están presentes en el organismo, no crean nuevas funciones, ¿no? ¿Y por qué un fármaco, una determinada sustancia puede, ¿no? modificar nuestras funciones? Porque recuerda que todas estas funciones están vinculadas a receptores, como su compañero mencionó hace un momento, a mecanismos enzimáticos, como también se mencionó, ¿no? Y estos fármacos también tienen esa posibilidad de interactuar con receptores o interactuar con enzimas. Y al hacerlo, van a modificar las respuestas, ¿ya? Bueno, entonces sigamos. Había mencionado, ¿no? Que para ser inotrópico, un fármaco para ser inotrópico positivo es aquel que aumenta la fuerza contráctil. Pero no solo era necesario para ser considerado cardiotónico, ¿no? Que sea inotrópico positivo, sino que además no me aumente el gasto cardíaco. Y la razón es porque si yo aumento el gasto cardíaco, aumento, ¿no? Si yo aumento el gasto cardíaco, aumento el trabajo del corazón. Y eso es lo que yo tengo que evitar en una insuficiencia cardíaca. Claro, aumenta todo, ¿no? Entonces yo tengo que conservar el gasto cardíaco, pero tengo que aumentar, mejorar la fuerza contráctil, ¿no? Sucede que generalmente esto pasa en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? El corazón, como su nombre lo dice, es insuficiente, no puede bombear la cantidad de sangre para ¿no? llevar el oxígeno, ¿no? necesario según la demanda de cada organismo. Como el corazón es insuficiente, va a desarrollar mecanismos de compensación, ¿no? Entonces yo tengo que ayudarle a que genere una mejor contracción, pero sin que él aumente su gasto cardíaco, sin que él se sature, ¿no? Eso es un cardiotónico, ¿no? Entonces, la pregunta que salta es,
¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Aquí todo es análisis. Es el consumo de energía a mí. Ya podríamos decirle que es el consumo, aunque implica algo más. A ver. ¿Qué es el gasto cardíaco? La disminución de los latidos, era profesora. Si disminuye el latido, disminuye la frecuencia, estamos hablando de un cronotropismo negativo. Es al revés. ¿Es También, la fuerza que existe sobre el corazón? si estuviéramos hablando al revés, diríamos que estamos frente a un fármaco de cronotropismo positivo. Ya. Pero, ¿qué más me dijeron? Algo más escuché. Pero no. ¿Y puede ser la cantidad de contractibilidad? Eso es el número de contracciones es cronotropismo, porque esa es la frecuencia Y el cardíaca. movimiento que hace Miss al latir. Ese también es cronotropismo, porque también depende de la frecuencia cardíaca. Es bastante sencillo y está en la misma palabra. La cantidad. Lo que gasta el corazón, la sangre que sale, será pues. Es el latido del corazón, Miss. Por allí van. Cantidad de sangre, Miss. Ya, por allí van, ya. Cálmense. Por allí van. Están en un 50% a un 60%. El latido por minuto, profesora. También se mide el latido por minuto. Listo. El gasto cardíaco, jóvenes, entiéndanlo como el trabajo que el corazón realiza. Es el trabajo, ¿no? El trabajo que él hace para bombear la sangre, ¿no? Está bien, medimos ese gasto cardíaco en volumen por minuto, es decir, cuántos mililitros, ¿no? Puede movilizar el corazón de sangre, obviamente, por minuto, ¿no? Ese es el parámetro que nosotros utilizamos para medirlo, pero realmente el gasto cardíaco debe ser entendido como el trabajo, el gasto que realiza el corazón, ¿no? Lo medimos en volumen por minuto, cantidad de sangre que eyecta en un minuto, ¿no? Entonces, visto desde esa forma matemáticamente, la cantidad de sangre por minuto, ¿de qué va a depender? Aquí. Del trabajo que el corazón realiza. Ya, pero ese es el gasto cardíaco, que es el volumen por minuto. ¿De qué depende, no? La cantidad de sangre que el corazón puede movilizar. 1, de la frecuencia cardíaca. Y 2, del volumen de eyección. No entiendo. En una contracción, en una sola sístole, el corazón bombea sangre. A esa sangre que sale del corazón se le llama volumen de eyección, también conocida como volumen sistólico. ¿Por qué es el volumen de la sístole? Pues, volumen de eyección. Si nosotros multiplicamos ese volumen, ¿no? Por el número de veces que late por minuto, ¿qué es lo que tengo? El volumen minuto, el volumen de sangre que bombea por cada minuto, ¿no? Es bastante, es sencillo, pero a veces puede resultar un poco difícil de entenderlo, ¿no? Pero realmente es sencillo, ¿no? Tengo una contracción, una sístole. En esa única sístole estoy sacando sangre. Esa sangre, esa cantidad de sangre se le llama volumen sistólico o volumen de eyección, volumen que se eyecta. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Si esa cantidad yo lo multiplico por el número de veces que late o el número de veces por el número de sístoles que hay en un minuto, lo que yo tengo es el volumen eyectado en un minuto. Y eso, señores, matemáticamente es el gasto cardíaco. Me deja entender, ya me preocupé ya. ¿Puede volver a explicar, Miss? Más o menos, Miss. A ver, vamos a entender, ¿ya? Porque no, es importante que ustedes entiendan todas las definiciones. Pongámonos en cero. ¿Listo? Empecemos. Tenemos una sístole, una contracción. Cuando ocurre la contracción, evidentemente, pues la sangre va a salir del corazón. A esa cantidad de sangre que sale, ¿cómo se le llama?
Sístole. Volumen sistólico. Volumen sistólico, ¿no? Porque es un volumen que sale durante la sístole, ¿no? Volumen sistólico. No, en los libros de farmacología van a encontrarlo también como volumen de eyección. ¿Por qué es el volumen? Eyección significa salir, ¿no? Que sale despedido, sale impulsado. Ajá. Entonces, ya. El volumen sistólico también se le conoce como volumen de eyección. En una sístole yo tengo un volumen de eyección. Si yo multiplico ese volumen por el número de sístoles por minuto, ¿qué voy a tener? Voy a tener una cantidad de sangre eyectada en un minuto. ¿Cómo se le conoce a eso? Volumen minuto. Y eso es la forma de identificar el gasto cardíaco, ¿no? ¿Y cómo sé cuál es el número de sístoles por minuto? La frecuencia cardíaca. Aproximadamente 60 mis. Sí, 60. A ver, no, miren, 60, Los latidos 70. por segundos. Por segundo, por minuto, por minuto. Por minutos. 60, 80 latidos por minuto, Miss. Ajá. De 60 me acuerdo. 70. 60, 70. Se utiliza ese factor, ¿no? Un promedio de 80, ¿no? 70 a 80 mililitros, ¿no? Por minuto de volumen en cada eyección por la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cuánto medimos normalmente? Se ríen. No, mis. Creo que se confundió. Serían por 60 latidos. El volumen. ¿Cuántos mililitros se bombean por minuto? ¿Se acuerdan ustedes? Se me cruzaron los chicotes. Ah, no, eso sí está establecido, ¿ah? A ver. Sería el volumen por los 60 o 70 latidos. ¿Cuánto es el volumen, ¿no? El volumen que bombea el corazón. $5 litros. Muy bien. Ya. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca? Ajá. Ya. Ahora divide, pues. ¿Cuánto sale? ¿Es dividido o multiplicado, mis? Dividido. A ver. No les voy a mandar de tarea. ¿Ya lo tienen? Ajá. Ya. Vamos a ver, ¿ya? Eso no me queda claro. Sale algo de 83, pero ¿qué? 80. 83, ¿qué, mis? ¿Litros? Mililitros. Mililitros. Mililitros, Okay. claro. ¿Ya? Ese es el volumen que se eyecta, ¿no? En una sístole. Si nosotros multiplicamos por el número de sístoles, por la frecuencia, por el número de latidos, yo tengo el gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, recuerdan que nosotros no podemos modificar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca debe mantenerse estable. Entonces, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. Pero no puedo modificar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué modifico para modificar el gasto cardíaco? ¿El volumen? Solo me queda modificar el volumen sistólico, ¿no? Entonces, tengo que analizar de qué depende el volumen sistólico, ¿ya? Y este volumen de sístole, el volumen de eyección, depende del tamaño del ventrículo y del grado de acortamiento de la fibra del corazón, del miocardio, ¿no? Del tamaño del ventrículo, ¿no? Es lógico suponer que si el ventrículo es más grande,
obviamente podrá albergar más sangre y al momento de hacer la sístole podrá salir más sangre, tener un mejor volumen de eyección, ¿no? Entonces el tamaño del ventrículo sí importa, ¿no? ¿Y por qué lo mencionamos? Porque en pacientes que tienen hipertensión arterial o en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué ha pasado con el tamaño del ventrículo? Se ha reducido. Se ha reducido, se reduce. ¿Por qué? Puede ser por Placas problemas ateromatosas puede ser, profesora. Aquí el problema no es tanto dislipidemia, aunque puede influir, pero no va por dislipidemia. ¿Por el gasto cardíaco? Es cierto que cuando el gasto cardíaco se modifica, ¿no? El corazón va a tratar de compensarlo, ¿no? En un corazón insuficiente, ¿no? La cantidad de sangre que expulsa, ¿sí? No logra cubrir las necesidades del organismo. Por lo tanto, incrementa, ¿no? Trata de incrementar su gasto cardíaco, ¿no? Conservando la frecuencia. ¿Qué va a hacer para tener mayor fuerza? Engrosar sus paredes. ¿Y eso cómo se llama? Son los primeros mecanismos de compensación, ¿eh? Que hace el sistema para poder regular, ¿no? Como él necesita más fuerza, empieza a engrosar su pared muscular ventricular. Eso se llama hipertrofia. Empieza a aumentar el volumen de la masa muscular, pero al aumentar el volumen de la masa muscular, reduce la luz del ventrículo, ¿no? Disminuye el tamaño y entonces, en vez de solucionar el problema, lo único que se logra es, ¿no? Complicar. Y eso es lo que se trata de evitar justamente en el tratamiento, tanto de la insuficiencia cardíaca como de la hipertensión arterial, ¿no? Que ese ventrículo se hipertrofie para garantizar el tamaño ventricular, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, ¿no? El volumen sistólico depende del tamaño ventricular, ¿no? Hay que evitar la hipertrofia del ventrículo, ¿no? La reducción de la luz para tener garantizado, ¿no? Este tamaño. Entonces, ya estaríamos hablando de una enfermedad. Claro, en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión arterial no controlada, ¿no? Una de las complicaciones que aparece, ¿no? Que aparece es justamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo crece, la masa muscular crece, pero al crecer, ¿qué pasa con la luz del ventrículo? Se reduce. Ajá, mira, imagínate que este sea el corazón, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ventrículo izquierdo. Vamos a ver, este es el ventrículo, ¿no? Y este es el otro ventrículo. ¿Ya? A ver, ¿qué va a pasar con este ventrículo? Este ventrículo va a tratar de ser más eficiente, va a tratar de mejorar el impulso, ¿no? De salida, ¿no? El volumen de eyección. En ese afán va a empezar a engrosar esta parte, la pared. Va a engrosar la pared. Pero al engrosar la pared, ¿no? Al engrosar la pared, va a ocurrir algo. Va a ocurrir que esto crece así, hacia adentro. Mira, antes teníamos todo esto de luz. Ahora ya no lo tenemos. Se ha perdido todo esto. Se reduce, Miss. Se reduce el tamaño del ventrículo. Cuando la pared se engrosa, reduce el tamaño del ventrículo, este engrosamiento se le conoce como hipertrofia. Hipertrofia ventricular. Obviamente ventricular porque está en el ventrículo, ¿no? ¿Ya? Hipertrofia ventricular. ¿Es lo mismo decir, Misa, hipertrofia coronaria?
No, la arteria coronaria está por otro lado. Ok. ¿Ya? Este es ventrículo. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, cuando el volumen sistólico es insuficiente, una de las primeras medidas que tiene el corazón es generar esta hipertrofia para mejorar la fuerza contráctil. El resultado no siempre es positivo, porque estamos viendo que a la larga, lo único que el corazón va a conseguir es reducir la luz de su ventrículo, y eso, ¿no? Al generar esta hipertrofia, no soluciona el problema, sino que lo agrava. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que evitar, ¿no? Por eso se da tratamiento, tenemos que evitar, ¿no? La hipertrofia. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Listo? Bueno, esto es con relación al tamaño ventricular. Con relación al grado de acortamiento de la fibra miocárdica. La fibra miocárdica, el miocardio, es una fibra elástica, ¿no? Es una fibra elástica. ¿Listo? Es como una liga. Cuando tú la estiras, ¿qué pasa cuando la sueltas? Regresa, Miss. Regresa. Eso hace la fibra muscular del corazón cuando está en sístole, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el grado de acortamiento? ¿De qué depende que cuando yo suelte esa liga se acorte, se reduzca y trate de recuperar su estado inicial? Depende, ¿no? De cuánto yo lo estire, de la distensibilidad, cuánto, ¿no? Cuánto yo lo estiro. Eso se llama precarga. ¿Qué más depende? ¿No? Cuando yo lo suelte, hay una fuerza interna en la liga que intenta volver a su estado natural. Eso es la propia contracción, ¿no? Esa es la contracción misma que está inherente a la fibra muscular. Esa es la contractilidad miocárdica, ¿no? La pregunta es, terminó la diástole y empieza la contracción, el corazón empieza a contraerse, la sangre empieza a salir. ¿Podrá salir toda la sangre del corazón? ¿El ventrículo se queda vacío? No, hay una fracción de eyección, ¿no? La sangre que está en el ventrículo no puede salir completamente, el ventrículo no se queda vacío. ¿De qué depende la cantidad de volumen que sale? También depende de la poscarga. Y me preguntarán, ¿qué es la poscarga? La poscarga, jóvenes, es la fuerza de resistencia al vaciamiento del ventrículo, ¿no? Si bien es cierto, cuando empieza sístole, la presión dentro del ventrículo es tan alta que cuando se abre la válvula, la sangre sale con fuerza. Y va a seguir fluyendo, ¿no? Porque va a estar actuando, ¿no? El grado de reducción de la propia contractilidad. Pero hay un momento en que las presiones se invierten y el ventrículo ya no tiene presión suficiente para seguir bombeando, ya no tiene presión suficiente para seguir expulsando. Entonces, en ese momento, la sangre va a tratar de retornar al ventrículo. Esa fuerza que se opone al vaciamiento, a la salida de la sangre, se le conoce como poscarga, ¿no? Y esta es la razón por la cual ustedes escuchan el famoso Dunlop, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la sangre, primero se abre la válvula, se llena el ventrículo, ese es el primer boom. Luego sale la sangre despedida por la arteria, ¿no? Sale la sangre, se eyecta después en plena sístole, y la poscarga va a hacer que la sangre retorne hacia el ventrículo. Para evitar eso, ¿qué va a hacer el corazón? Va a cerrar la válvula. Y de esa manera, a la sangre lo único que le queda es seguir su recorrido, ¿no? Entonces, ahí están los dos ruidos cardíacos que escuchamos, ¿no? Famoso Dunlop, Dunlop, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es la precarga?
Ya, la precarga, ¿sí? Está al final de la diástole, eso es cierto, ¿no? Se ha reiniciado todo el proceso, es antes de la contracción propiamente. La precarga es el punto final de la diástole. Recuerda que en la diástole el ventrículo se ha llenado y está así, ¿no? Hay un momento en que todas las válvulas están cerradas, ¿no? Y está así, el ventrículo está lleno, es como un... Todos nosotros alguna vez hemos jugado carnaval, ¿no es cierto? ¿Cómo está tu globo? Como un contenedor. ¿Cómo está, inflado. cómo está tu globo lleno de agua? Su pared, denso, lleno, estirado, está distendido, ¿no? Esa es la precarga. Esa fuerza, ¿no?, de distensión en la pared, como cuando la liga está estirada a su máximo momento, antes de que la sueltes, hay una distensión. Esa es la precarga. Imagínate el globo de carnaval, ¿no? La superficie, ¿no?, del globo que está a punto de reventar, ¿no? La tensión, la distensión que tiene la pared. Esa es la precarga. Y es importante porque cuando tú sueltas, ¿no?, va a tratar de regresar, ¿no? Mientras más precarga se tiene, ¿no?, mejor será la sístole, el grado de acortamiento, ¿no? Eso se entiende. Mientras más se estire la liga, cuando se suelte, más fuerza tendrá la contracción, ¿no? Esa es la precarga. Exacto, máximo, exacto. Eso se consigue al final de la sístole, al final de la diástole, ya con tantos nombres ya me cruzo yo también, ¿no? Al final de la diástole, ¿no? Es cierto, es la máxima distensibilidad que se consigue al final de la diástole, ¿no? En ese momento empieza la sístole, y la sístole es la contracción propiamente dicha. Mientras más se acorte la fibra, mayor volumen de eyección. Ese es el grado de acortamiento, ¿no? Y recordemos que la sangre no puede salir de manera indeterminada, indefinida. Hay un momento en que las presiones se invierten, ¿no? Y eso opone resistencia al vaciamiento del ventrículo, ¿no? Hace que la sangre retorne al ventrículo. Eso se llama poscarga, ¿no? Y ya ustedes saben que eso se resta, es decir, se bloquea cerrando las válvulas, ¿no? La válvula aórtica, ¿ya? Y la válvula pulmonar. ¿Listo? Bien, jóvenes, ¿para qué tanto detalle? Porque es necesario que ustedes entiendan, ¿no? Entiendan todos estos mecanismos antes de hablar de lo demás, ¿ya? Bueno, sabemos que el gasto cardíaco, ¿no?, en conjunto con la resistencia vascular periférica nos da la presión arterial. Y justamente la presión arterial, pues, es un parámetro que medimos para saber si nuestro corazón, pues, el gasto cardíaco está bien, pues, ¿no? Está dentro de lo normal, ¿ya? Y la resistencia vascular periférica, jóvenes, es la resistencia, pues, que sufre la sangre al retorno venoso, ¿ya? Al retorno venoso. Es la oposición, ¿no?, que encuentra la sangre mientras se desplaza por los vasos sanguíneos, ¿ya? Hasta aquí hemos visto solo fisiología. ¿Alguna pregunta? Hemos recordado fisiología, ¿no? Paso. Bueno, ¿por qué hemos visto tanta fisiología? Porque necesitamos entender, ¿no?, una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, jóvenes, es cuando este corazón es incapaz de mantener el volumen minuto. Y hemos visto que ese volumen minuto es el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, nuestro corazón no puede, ¿no?, garantizar un adecuado riego sanguíneo, por lo tanto, los tejidos están, ¿no?, necesitados de oxígeno. Los tejidos, ¿sí?, no reciben ni el nutriente ni la cantidad adecuada de oxígeno, porque el corazón es incapaz, es insuficiente de poder garantizarlo, porque la cantidad de sangre que bombea no cubre las necesidades del organismo, ¿no? ¿En qué casos puede presentarse esta patología?
suele ser asociada, ¿no?, a alguna enfermedad coronaria, ¿no?, como una arteriopatía coronaria o algún infarto previo, un ataque cardíaco previo, pero también puede estar asociada a enfermedades, ¿no?, como la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? Sobre todo la hipertensión arterial no tratada, ¿no?, o maltratada, no tratada con eficiencia puede generarte, ¿no?, esta complicación, ¿no? En otros casos también puede darse por endocarditis o valvulopatías, ¿no? Es que ese es en caso de enfermedades congénitas. Bueno, como el corazón es insuficiente y la sangre no llega de manera oportuna a los tejidos, es evidente lo que está pasando con el tejido, ¿no? Es como cuando estás en ayunas y no tienes comida y buscas comida y no la encuentras, ¿no? Lo mismo le va a pasar al tejido. Va a estar cansado, ¿no? Hay una hipoperfusión tisular. La hipoperfusión significa el riego, ¿ah? Cuando hablamos de hipoperfusión es la capacidad que tiene la sangre para alcanzar los tejidos, ¿no? Aquí hay una disminución, hay una hipoperfusión tisular. Entonces la sangre no llega a los tejidos. El tejido está cansado, no recibe nutrientes, por lo tanto tiene una disminución a la tolerancia del ejercicio. Te cansas, o sea, caminas media cuadra, caminas medios pasos y ya estás cansado. ¿Por qué? Porque caminar demanda esfuerzo, consume oxígeno, ¿no? Cuando haces ejercicio consumes oxígeno. Y si tu corazón no puede garantizar la llegada oportuna, evidentemente pues no vas a tener tolerancia al ejercicio, ¿no? ¿Qué más? Dependiendo del tipo de insuficiencia, ¿no? Puede haber también congestión pulmonar, encharcamiento, ¿no? Y esta congestión pulmonar trae como consecuencia dificultad respiratoria debido al edema pulmonar que se está presentando. Se encharca el pulmón, ¿ya? Entonces, esas son algunas características. ¿Ves? Vieron que los signos y síntomas tienen que ver mucho, ¿no?, con este aspecto de fisiología. Bueno, ¿cómo se regula la función ventricular? ¿No? ¿Cómo se regula el volumen minuto? ¿No? Ya hemos visto, necesitamos, ¿no?, conocer la precarga, ¿no? Necesitamos conocer la poscarga y necesitamos también entender cómo se da pues esta fuerza contráctil, ¿no? Los tres. Si aumenta la precarga, me aumentará la fuerza contráctil, por lo tanto el volumen minuto mejorará. Si disminuye la poscarga, la fuerza de oposición disminuye, por lo tanto hay una mejor oportunidad para que salga para que se dé la eyección sanguínea, ¿no?, con mejor eficiencia. Entonces el volumen minuto, ¿no?, el volumen minuto mejorará. Si aumento la fuerza contráctil, ¿no?, corazón late con más fuerza, ¿no?, sin aumentar el gasto cardíaco, por supuesto, ¿no? Al aumentar la fuerza contráctil, habrá una mayor expulsión, una mayor eyección de sangre, y eso me permitirá aumentar el volumen minuto. ¿Ves? ¿Bien? Precarga, poscarga y la fuerza contráctil están muy vinculadas con la eficiencia del volumen minuto, ¿no? Entonces, yo tengo que ver fármacos que mejoren la precarga, fármacos que disminuyan la poscarga, fármacos que aumenten la fuerza contráctil. Ya están viendo la farmacología, ¿no? ¿Cómo se regula? Bueno, hemos dicho que participa, ¿no?, el sistema nervioso. Y aquí vamos a encontrar al sistema simpático. Muy vinculado aquí el sistema simpático, regulando, ¿no?, este volumen de eyección, este volumen minuto, ¿no? Había mencionado también, jóvenes, que cuando esta enfermedad comienza, esta alteración comienza, el sistema va a desarrollar mecanismos de compensación, ¿no? Y uno de los mecanismos de compensación para garantizar la fuerza contráctil es aumentar el grosor de la pared miocárdica, del miocardio,
¿no? En su intención de aumentar la fuerza contráctil para mejorar la salida del volumen de eyección, ¿no? Eso se llama dilatación cardíaca, ¿no? La ley de Frank Starling. El problema con esto es que debido al aumento del tono, ¿no? El ventrículo se hipertrofia. Y ya hemos visto las complicaciones de una hipertrofia, ¿no? Entonces, lejos de mejorar estos mecanismos de compensación, lo único que consiguen, pues, es, ¿no?, agravar el problema. Hipertrofia. Exacto, agravar el problema, ¿no? Bueno, aparte de los mecanismos cardíacos que ya acabamos de mencionar, también hay mecanismos neurohormonales, es decir, el sistema desarrolla otras formas, ¿no?, para poder ayudar, ¿no? Va a generar vasoconstricción, ¿no? Como sale poca sangre, para que garantice la llegada oportuna, genera vasoconstricción, ¿no? Cierra la luz para aumentar la fuerza, ¿no?, arteriovenosa. Genera retención de sodio para evitar la expulsión del líquido, ¿no? Y además, pues, genera mecanismos proinflamatorios proliferativos, ¿no? Aquí participa el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina y las endotelinas. El resultado de esto, jóvenes, ¿sí? El resultado de esto, lo único que consigue es empeorar y agravar el problema, ¿no? Para eso nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Mecanismos que produzcan vasodilatación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener, ¿no?, mantener al límite al sistema simpático. ¿Sabes qué sistema simpático? Yo sé que tú quieres colaborar, pero cálmate, ¿no? Por ahora, tranquilo, ¿no? Yo me voy a encargar del sistema simpático. Mantener al tope, ¿no? Mantener así bloqueadito, bien tranquilito al sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Mantener todo el sistema, ¿no?, de retención de agua, ¿no? Aquí participan propiedades antiproliferativas como el péptido natriurético auricular, ¿no?, la dopamina y el óxido nítrico, perdón, como vasodilatadores, ¿no? Entonces tenemos todo lo contrario y eso es lo que buscamos, ¿no? Buscamos mejorar la respuesta sin alterar, ¿no?, sin alterar la frecuencia cardíaca. Bien, chicos, ¿alguna consulta hasta aquí? Se me va la hora. ¿Todo claro? Listo, avanzamos entonces. Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias para el tratamiento, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca? Ya lo mencionamos. ¿Ves qué bonito es fisiología? ¿No? Bueno, ya hemos dicho que el problema, ¿no?, es que el gasto cardíaco es insuficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Maximizar el gasto cardíaco, ¿no? Favoreciendo el llenado ventricular, ¿no? Ya sabemos que mientras más cantidad esté en el ventrículo, mayor sangre será eyectada. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir, ¿no?, el tono simpático. Hay que mantener a raya al sistema simpático, ¿no? Y hay que inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y por qué? ¿Por qué inhibimos al sistema renina-angiotensina-aldosterona? A ver, ¿quién me dice? Para que no haya mucha presión. Ya, porque no aumenta el gasto cardíaco y sobre todo la frecuencia. ¿Qué más? También nos permite eliminar volumen, también, ¿no? Bueno, entonces, estas son las estrategias. ¿Ya? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo aumento el gasto cardíaco? El gasto cardíaco, ¿no?, lo puedo aumentar aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando el volumen. Pero ya hemos dicho que la frecuencia cardíaca no lo toquemos. ¿Qué me queda? Volumen, ¿no? Y bueno, aquí están los famosos inotrópicos, aquellos que aumentan la fuerza contráctil, ¿no? Están los glucósidos cardíacos, como los digitálicos, los beta-agonistas, ¿no? Los inotrópicos, porque beta-agonistas hay varios, pero aquellos que son adrenérgicos, inotrópicos, ¿no? Y los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? Como ese corazón, ¿no?, no tiene, digamos, la fuerza suficiente, hay que mantener, ¿no? Hay que mejorar la eficiencia. No hay que hacerlo trabajar más, pero sí que sea más eficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo disminuimos su trabajo?
reduciendo la poscarga, ¿no? Y hemos visto esa fuerza de oposición. Disminuimos la poscarga, de tal manera de que aumente el volumen de eyección, ¿no? ¿Quiénes disminuyen la poscarga? Los vasodilatadores, ¿no? ¿Qué hacen? Aumentan la luz del vaso y eso disminuye el retorno venoso, el retorno sanguíneo, el retorno arterial, porque no es la arteria, ¿no? Vasodilatadores. Y uno de los vasodilatadores que ayuda son los inhibidores de la ECA. Aquí, bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿No? Prevenir la sobrecarga de volumen. Recuerda que hay encharcamiento, ¿no? Hay encharcamiento, hay que prevenir la sobrecarga de volumen. Aumenta el volumen, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, no tenemos que darle sobrecarga de volumen. Aquí empieza la restricción de líquidos y sobre todo sal, ¿no? Han visto pacientes con hipertensión. Prohibido la sal, mínimas cantidades, si es posible, retíralo, ¿no? Y participan también los diuréticos, ¿ya? Aquí también están los diuréticos. Bien, jóvenes, ahí está todas las estrategias terapéuticas que se pueden ver. Claro, no todos los pacientes van a utilizar todos los tratamientos, ¿no? Se escoge ya el prescriptor, ¿no? Decide cuál de las alternativas va a considerar, ¿no? Depende del estado del paciente también, ¿no? De su evolución. Bueno, aquí están los fármacos, ya ustedes los conocen, ¿no? Los inotrópicos positivos, representante la digoxina. En los beta-adrenérgicos está la dopamina y la dobutamina, y en los inhibidores de la fosfodiesterasa está milrinona y amrinona, ¿no? ¿Ves? La rinona también, ¿ya? Diuréticos es una familia bastante amplia, Vasodilatadores, vamos a tener a los inhibidores de la ECA, ¿no? Uno de los primeros en ser elegidos, ¿no? Etcétera. Consultas para pasar. Uy, ya está. Ya me preocuparon, no dicen nada. Dice, o entendieron todo o no entendieron nada. No, pero en insuficiencia cardíaca no podemos, o sea, es decir, si nosotros observamos matemáticamente, ajá, sí, siempre vamos a prohibir la frecuencia, el volumen, la estrategia. Ujú, ujú, ujú. Aquellos fármacos que logran eso se conocen como inotrópicos positivos, ¿ya? Bueno, y ahí están, ¿no? Los famosos cardiotónicos, aquellos que mejoran la fuerza contráctil, ¿no? Y además conservan la frecuencia cardíaca, ¿no? Inotrópicos positivos. Vamos a verlos, ¿ya? De manera somera. A ver, chicos. Bueno, los glucósidos jóvenes digitálicos. ¿Sí me escuchan, no? Me ha movido el audio. Sí, profesora, Sí, se me escucha se lo clarito. escucho bien. Listo, es que se me movió el audio. Ya, los inotrópicos positivos jóvenes provienen, ¿no? De una familia llamada glucósidos digitálicos, ¿no? Glucósidos digitálicos porque provienen, pues, de una planta, la dedalera, ¿no? Forma de dedos, de viene de dígitos, ¿no? ¿Cuál es la característica de estos glucósidos digitálicos, no? Para empezar, conocemos a estos glucósidos, ¿no? Porque pertenece a una familia llamada heterósido, ¿no? Entonces, debemos recordar por farmaconoxia qué es un heterósido, ¿no? Una estructura que tiene una fracción glucosídica, ¿no? Generalmente es la glucosa, ¿no? Digo generalmente, ¿ah? No digo que siempre, generalmente, ¿no? A esa fracción, ¿no? Donde está el carbohidrato, se le conoce como fracción glucídica o como glicona, viene de glicosa, ¿no? Porque frecuentemente es la glucosa, ya. Pero la otra fracción, ¿no? Que está aquí señalado de color azulito, como no tiene la glicona, ¿no? Se utiliza el prefijo A,
¿A qué significa? Sin, aglicona, ¿no? Sin glucosa, todo esto, ¿no? También se le conoce con el nombre de genina, ¿no? Y esta, jóvenes, señoritas, caballeros, esta estructura es la responsable, ¿no? De el mecanismo de acción, ¿ya? Esta estructura, el aglicón, la genina, es el responsable, ¿no? De el mecanismo de acción, ¿ya? Mis, entonces la fracción glucosídica o la fracción de la glicona no participa, tiene influencias farmacocinéticas, ¿ya? Pero la responsable, ¿no? De la actividad farmacodinámica es esta de acá, ¿no? La aglicona, ¿no? ¿Con qué otro nombre lo pueden encontrar? Como genina, ¿ya? Son nombres que van a encontrar ustedes y tienen que saber qué significa, ¿no? Bueno, ¿cómo es esta glicona, no? Esta glicona ustedes están viendo que tiene un núcleo esteroide, ¿no? Tiene un núcleo esteroide y tiene una lactona, aquí un anillo ciclado, ¿no? Tiene aquí un anillo, ¿no? Que se le conoce como lactona, ¿no? Para que sea inotrópico, debe tener, pues, ¿no? La lactona, ¿no? En esta estructura debe estar presente la lactona y debe estar presente este OH. Tienen que estar ambos, ¿no? Si están los dos, entonces podemos decir que nuestra molécula es activa, ¿no? Es inotrópica. ¿Ya? Y bueno, ¿qué va a ser la fracción glucosídica? ¿No? La fracción glucídica. Bueno, como ya mencionamos, va a modificar algunas características farmacocinéticas. Puede modificar la liposolubilidad, la difusión o la afinidad por el tejido cardíaco, ¿ya? De alguna manera, ¿no? De alguna manera, estas propiedades sí pueden alterar el efecto farmacológico, pero el responsable, vuelvo a repetir, del mecanismo de acción es la aglicona, ¿no? Bueno, aquí están, ¿no? Aquí están los representantes glucosídicos, los digitálicos, perdón, la digoxina, acá, digoxina, la digitoxina, el anatócido C, el deslanócido, ¿no? En la práctica hemos visto que hemos pedido deslanócido, ¿no? ¿Cuál es la molécula prototipo? La digoxina, ¿no? La digoxina es debido a que hay formulaciones tanto orales como parenterales, pues permite una rápida digitalización, ¿no? Sin necesidad de cambiar de molécula, ¿no? Simplemente cambiamos la vía de administración, ¿no? Hay que mencionar que estos fármacos son de estrecho margen terapéutico, ¿no? ¿Qué significa de estrecho margen terapéutico? ¿Están allí? Ah, sí están allí. Que tiene muchos constituyentes. A ver, Profesora, que puede ser tóxico. exacto, ¿no? Estrecho margen terapéutico. El margen terapéutico tiene que ver con la cantidad que tú vas a administrar de fármaco. Un fármaco de estrecho margen terapéutico no puedes aumentar la dosis de manera así libre, espontánea, porque existe un gran porcentaje de riesgo asociado, ¿no? Las reacciones adversas, hay toxicidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer una comparación, ¿no? La amoxicilina, ¿no? Viene de 250, viene de 500, viene de 750, ¿no? Puedes administrar 500, puedes administrar 750 o puedes administrar 1000, ¿no? Sí, se administra bajo prescripción médica, definitivamente, ¿no? Pero si tú te das cuenta, has podido duplicar, has podido triplicar y has podido cuatriplicar una toma. Pero eso no ese es el margen terapéutico, ¿no? En ese margen, en esas, digamos, multiplicaciones de dosis que tú has tenido, ¿no? En el momento de administrar, ¿sí? Tú estás considerando el riesgo toxicológico, ¿no? Y sin embargo, para el caso de la amoxicilina, has podido hacerlo. Pero eso no lo puedes hacer con la digoxina, ni con ningún digitálico.
porque una variación no controlada del fármaco puede tener serias complicaciones toxicológicas, ¿no? Entonces, no te permite tener amplio margen, ¿no? Todo lo contrario, es de estrecho margen terapéutico, ¿no? Hay un fármaco antihipertensivo que se usa principalmente en gestantes, que puedes duplicarlo, puedes triplicarlo. ¿Cómo se llama? Metildopa. Metildopa. ¿De cuánto viene la metildopa? 250. 250 miligramos. Y lo puedes dar y hemos visto hemos visto que la metildopa pues se puede duplicar la dosis, se puede triplicar la dosis, ¿no? Es un fármaco que la metildopa no es un fármaco que nos da pues amplio margen, ¿no? Podemos modificar la dosis sin riesgo, ¿no? Sin un riesgo muy marcado de toxicidad. Pero dioxina, digitalicos no, ¿no? Entonces aquí, este fármaco por ser de margen estrecho, ¿no? Tiene un alto riesgo de hacer, ¿no? Toxicidad, de aparecer reacciones adversas, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con, hay varios fármacos que tienen esa característica, ¿no? De ser de estrecho margen terapéutico. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? A ver. Bueno, ¿cómo logra aumentar la fuerza contráctil? Bueno, primero tenemos que ver que actúa sobre la bomba ATPasa, ¿no? Aquí está, esta es nuestra célula cardíaca, ¿no? Mira, lo que va a hacer nuestro digitálico va a inhibir acá, viene aquí e inhibe la bomba ATPasa, ¿no? La bomba sodio-potasio. Bloquea esta bomba. Al bloquear esta bomba, ¿no? Al bloquear esta bomba, impide, ¿no? Impide la salida del sodio, ¿no? No se produce el recambio. ¿Qué pasa con el sodio? Empieza a incrementarse al interior de la célula, ¿no? De la célula muscular cardíaca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, este aumento permite activar otra bomba, ¿no? Ya no sodio-potasio, evidentemente, sino sodio-calcio, ¿no? Cuando activa esta bomba, el sodio puede salir. Pero ¿quién ingresa? ¿Quién lo reemplaza? Calcio, Miss. El calcio, ¿no? Lo reemplaza el calcio. Y ustedes saben que el calcio es muy importante en la constricción, tanto de vasos como de la célula muscular cardíaca. El aumento del calcio es la señal química para, ¿no? Desencadenar todo el proceso de la fuerza contráctil. Y eso significa aumentar el inotropismo, ¿no? Entonces, de esa manera, los digitálicos aumentan la fuerza cardíaca. ¿No está? Eso es todo lo que hace. Inhibe la bomba, ¿no? Sodio-potasio ATPasa, generando el incremento del sodio en el intracelular. El incremento del sodio activa la otra bomba, ¿no? La bomba sodio-calcio, no permite esta bomba la salida del sodio, pero al salir el sodio se intercambia con calcio, ¿no? Y el calcio aumenta en el intracelular, permitiendo, ¿no? Permitiendo mejorar la fuerza contráctil, permitiendo aumentar el inotropismo. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción, jóvenes. ¿Preguntas? Avanzamos. Otro de los fármacos que hemos visto también, ¿no? Son los inotrópicos beta-adrenérgicos, ¿no? Principalmente aquí vamos a encontrar a la dopamina y a la dobutamina, ¿ya? Son agonistas beta 1 que tienen esta característica, ¿no? De ser inotrópicos, cardiotónicos. Miss, pero hay otros inotrópicos como la adrenalina y norepinefrina. Ah, sí, le llamamos cardioestimulantes.
¿Y por qué? Porque sí logran aumentar la frecuencia, logran aumentar la fuerza contráctil. Pero ¿cuál es el inconveniente? Ya le soplé ya. ¿Cuál es el inconveniente? Ni porque se me ha escapado me lo han entendido. A ver, los beta-adrenérgicos, ¿no? Hay un grupo de fármacos que también se les conoce como inotrópicos cardiotónicos, como son la dopamina y la dobutamina, ¿no? Estos actúan a través de los receptores beta-1. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Logran mejorar la fuerza contráctil. Pero la pregunta es, ¿por qué los otros beta-adrenérgicos, ¿no? Como por ejemplo adrenalina y noradrenalina, no están dentro de este grupo? Porque ellos también aumentan la fuerza contráctil. ¿Pero por qué no están dentro de este grupo? Profesora, ¿producen hipertensión? Ya, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde está la razón? Sí, aumentan la frecuencia contráctil, ¿no? Pero algo más aumentan. ¿Qué no podemos aumentar? A ver, les dije varias veces, ¿ah? La resistencia cardiovascular. Cardíaca. La frecuencia cardíaca. Ellos aumentan la frecuencia. No solo son inotrópicos positivos, también son cronotrópicos positivos. ¿Ya? Entonces hay que tener eso en cuenta. Por eso a ellos se les retira y se les llama cardioestimulantes, ¿no? Sí, aumentan la fuerza contráctil, eso no lo discutimos, pero también aumentan la frecuencia cardíaca. Entonces, eso no queremos. Entonces, chao, salen del grupo. ¿No? Habíamos mencionado que había otro sistema involucrado, el sistema nervioso simpático, ¿no? Y ustedes saben, pues, que el sistema nervioso, ¿no? Autónomo está dividido en dos grandes ramas. Por un lado está el parasimpático y por otro lado está el simpático, ¿no? ¿Qué hace el simpático? Bueno, el sistema simpático lo que va a detectar son caídas de presión. Es un mecanismo fisiológico ¿no? natural, ¿no? Lo que hace es que si detecta caídas de presión arterial, el sistema simpático lanza su señal. Alerta, alerta, caída de presión, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a desencadenar todas las señalizaciones para que el sistema nervioso libere los neurotransmisores que caracterizan a este sistema, ¿no? ¿Quiénes van a aumentar? Epinefrina, adrenalina, norepinefrina, noradrenalina, ¿no? Son lo mismo. Adrenalina y noradrenalina. Y esto restituye la presión arterial. Pero recuerda, estos dos compuestos, ¿no? No solo son inotrópicos positivos, también son cronotrópicos positivos, ¿no? Eso significa que aumentan la frecuencia cardíaca, también aumentan la fuerza de contracción, pero también aumentan, ¿no? Vasoconstricción, ¿no? Y aumentan la resistencia vascular periférica, ¿no? Y hemos visto que eso no queremos. Entonces, por eso, una de las estrategias de tratamiento es mantener al sistema simpático controlado, ¿ya? Y tenemos que mantener al sistema simpático controlado, ¿no? Ahí está, la adrenalina. Ya hemos mencionado la adrenalina. Inotrópico positivo, cronotrópico positivo, dromotrópico positivo, batmotrópico positivo. Aumenta todo, ¿no? Debido a que aumenta el gasto cardíaco, debido a que aumenta la presión, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno. Cuando aumenta la frecuencia, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno. Por eso es que buscamos que no aumente, ¿no? Entonces, debido a eso, él no es cardiotónico. El otro también del sistema autónomo que falta mencionar, el parasimpático. El parasimpático, ¿no? Va a detectar lo contrario.
Se subió la presión arterial, ¿no? Incremento de la presión arterial, el sistema parasimpático pone en alerta. Alerta, alerta, aumento de presión arterial, riesgo máximo. Envía la señal, ¿no? Todo el sistema nervioso para que se libere el neurotransmisor que la caracteriza. Ojo que estas son preguntas de exámenes, ¿ah? El neurotransmisor que caracteriza al parasimpático es la acetilcolina, ¿no? Aumenta la acetilcolina y eso permite que disminuya la presión arterial. Pero la pregunta es, ¿cómo? Los mecanismos por los cuales disminuye es a través del cronotropismo, ¿no? Y el inotropismo. Es cronotrópico negativo y también es inotrópico negativo, ¿no? Siempre hemos escuchado eso, ¿no? De que acetilcolina y adrenalina son antagónicas. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer el sistema parasimpático, no? ¿Dónde está su eficiencia? Radica su eficiencia en que también interactúa con el GABA. Y al interactuar con el GABA, envía la señal para que se inhiba al simpático, ¿no? Porque ¿quién es el que aumenta la presión arterial? El simpático, ¿no? Entonces, hay que mantener a raya el simpático. El simpático es bien cargoso. Ahí está. ¿Lista? Y bueno, ya ustedes conocen a la acetilcolina, lo han visto varias veces, ¿no? La acetilcolina, pues entonces ya mencionamos cronotrópico negativo, inotrópico negativo, dromotrópico negativo, ¿no? ¿Podemos bloquear la acetilcolina? Sí, a los fármacos que bloquean a la acetilcolina se le llaman anticolinérgicos, ¿no? Los anticolinérgicos. ¿Qué anticolinérgicos conocen ustedes? Ojo que esto no es nuevo, pero ustedes ya lo han visto, ¿ah? A ver. Diosina. ¿Cuál? Diosina. Ya, bueno, ese es otro. A nivel central, a ver, a nivel central. ¿No? La atropina. ¿Listo? Ahí está. La atropina. Listo para presentárselos, ¿no? Ya sabemos, antagónico, principalmente de los receptores muscarínicos, ¿no? ¿A quién va a bloquear? Al sistema parasimpático, ¿ya? Si bien él bloquea el sistema parasimpático, jóvenes, ¿ya? Es un bloqueador, es un anticolinérgico, ¿no? Bloquea el sistema parasimpático, ¿sí? Y las acciones que se observan son muy parecidas, ¿no? Muy parecidas a lo que conseguimos con adrenalina. Ojo, pero no es lo mismo. Él no estimula el sistema adrenérgico, ¿ya? Entonces, no se vayan a confundir. Él lo que hace es bloquear al sistema parasimpático. Sí, consigue efectos muy parecidos al otro, pero no es lo mismo, ¿ya, chicos? No es lo mismo, ¿ya? Bueno, en realidad, pues, el mecanismo por la cual actúa no es un mecanismo competitivo, ¿no? Es un bloqueador competitivo. ¿Y por qué competitivo? Porque compite, pues, compite con con el neurotransmisor natural. ¿Quién es el natural? La acetilcolina, ¿no? Y él, miren, estructuralmente, ¿por qué puede competir? Porque estructuralmente es muy parecido, al menos el sitio de acción, ¿no? Tiene esa similitud, ¿no? Es como cuando tú pones una llave y, la llave abre la puerta. Oye, pero no es su llave, pero mira, abre la puerta, coincidieron los pines, ¿no es cierto? Acá también es parecido, no es su llave, no es el receptor natural, no es el ligando natural, perdón, pero coincide, ¿no? Miren ustedes el sitio de unión aquí tiene esta forma, igual que ella, ¿no? Entonces, pero hay algo más, no es suficiente con que su sitio de unión sea parecido, sino que también tiene que tener una mayor afinidad, y al tener mayor afinidad desplaza al ligando natural y se une. Allí compiten, ¿no? La atropina, la escopolamina, y se unen desplazando a la acetilcolina. Y como el sitio está ocupado, cuando viene la verdadera llave, no ingresa, ¿no? Y como no puede abrir la puerta, todos los mecanismos que están involucrados se detienen, ¿ya?
¿Consultas? Nada, vámonos. Bueno, para este modelo, ¿no? Para este modelo, mira, les he hecho un repaso de los fármacos que vamos a utilizar para este modelo, ¿no? Para este modelo vamos a necesitar sapos, ¿no? Si bien es cierto, lo ideal de este modelo es hacerlo a través de órganos aislados, también lo hacen, ¿no? Sobre todo en fisiología, esto se hace más en fisiología, ¿ya? Se hace a través de, de corazón abierto, o sea, se abre el tórax y se expone el corazón para ver, ¿no? La modificación de las respuestas propias del corazón, si aumenta la frecuencia, el número de latidos, ¿no? La potencia, todo eso hay que observar, ¿no? Nosotros no lo hacemos, ¿no? No lo hacemos. Pero sí es necesario que ustedes conozcan este modelo, ¿no? ¿Qué fármacos se van a comprobar aquí? Está el deslanócido como representante cardiotónico, ¿no? Está la adrenalina como cardioestimulante, ¿no? Recuerden que no es cardiotónico, es cardioestimulante, ¿no? Está la acetilcolina como antagónico, ¿no? Y está la atropina como anticolinérgico, ¿no? Entonces, una vez que se tiene, ¿no? Vamos a proceder, ¿no? Con la parte experimental, ¿no? Y aquí hay 3 actividades que se proponen, ¿no? La primera es comprobar la actividad inotrópica y cronotrópica, ¿no? De los anticolinérgicos, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Primero, tenemos que inmovilizar al sapo, tenemos que anestesiar, ¿no? No podemos administrar fármacos. Los fármacos anestésicos, recuerda que interactúan con el GABA y eso modifica las respuestas. Entonces no podemos. Se hace una anestesia traumática, ¿no? Se destruye la médula, ¿no? Se destruye la conducción nerviosa y el animal pues queda insensibilizado, ¿no? Queda, si bien es cierto, está vivo, pero no hay conducción nerviosa, no hay sensibilidad, ¿no? Para esto, pues, lo que hacen, ¿no? Es, obviamente, obtener el sapito, ¿no? Y mover la cabeza. Mueve la cabeza y se va a notar el punto donde termina el cráneo. El punto donde termina el cráneo, al mover la cabecita hacia arriba y hacia abajo, ajá, sí, es un estado vegetativo, no hay sensibilidad. Al mover la cabecita se puede ver, se puede observar, ¿no? El punto donde termina el cráneo y en ese punto es donde tienes que ingresar el estilete. Ingresas el estilete y va a depender mucho, ¿no? En este caso lo que yo quiero es conservar, ¿no? Conservar las funciones. Por lo tanto, no debo destruir el cerebro, sino destruir la médula espinal para evitar la conducción, ¿no? Y destruyo toda la médula espinal en dirección hacia la columna vertebral, ¿no? En dirección hacia la columna. Ahora, si lo que yo quiero es destruir el cerebro, obviamente el estilete lo tengo que dirigir hacia, ¿no? Hacia la parte superior, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado acá, ¿ya? Se dirige hacia la columna, se rompe, ¿no? Se destruye la médula, ¿no? Apenas ingresa la aguja ya se destruye, empieza la destrucción, ¿no? Se destruye la médula y se pierde la sensibilidad. A ver un ratito, voy a... Miss, esa práctica vamos a hacerlo en el laboratorio. No, vamos a trabajar nosotros con ratitas. Esta es demostrativa, ¿no? Y van a ver la razón por la cual yo no acepto esta práctica, pero no significa que no se pueda hacer, ¿ah? Sino que es un poco insensible. A ver, vamos a verlo. ¿No? Este es de Así se aprende a hacer cirugía al corazón. cirugía abierta. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a verlo. El estilete, ¿no? Miren cómo mueve ya entró, ya una vez que ingresa la aguja ya se perdió la respuesta y lo único que es automatismo, no, ya en la sensibilidad se relajan los esfínteres, eso ya significa que se destruyó, ¿no? Se destruye la médula para
para anestesiar y para hacer que pierda toda sensibilidad, ¿no? Lo que yo siempre voy a discutir es el trato, no estoy de acuerdo con el trato. Muy tosco lo hacen. Ajá, ¿ya? Pero miren ustedes la dirección del estilete hacia dónde ha ingresado, ¿no? Sí, ¿no? Aunque recuerden que ya está anestesiado, ¿ah? ¿Ya está? Miss, ahí entra la Sociedad Protectora de Animales. Sí, pues por eso yo sí, particularmente esta práctica sí no la realizo, ¿no? Podemos ver en órganos completos como mediante fisiología para ver respuestas y se mide con sensores, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan que existe este método. Sobre todo fisiología la realiza, porque vemos pues directamente la intervención en las funciones directas del corazón, ¿no? Se abre, ¿no? Se abre para poder, pues, aperturar la cavidad torácica. Ya está anestesiado, ya no tiene sensibilidad, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿qué pasó? Se fue, ¿no? Y miren, para no ver, al fin, claro. Ahí está, se abre el esternón para exponer, ¿qué cosa? El músculo. Lo que queremos exponer es el corazón, ¿no? Se expone el corazón, ¿no? Se corta, ¿cómo se llama la capa que recubre el mediastino? ¿No? Se corta, ¿no? Miren, se corta. Y puedes ingresar para exponer, ahí está, se puede ver el latido del corazón, ¿no? ¿Ya? Bueno, esta es la primera etapa, ¿no? La primera etapa, ahí está el corazón, la primera etapa lo que se tiene que hacer es justamente exponer el músculo cardíaco, ¿no? Y aquí viene un tema, ¿no? Hay que decidir en qué se va a trabajar, si vamos a detectar los decibeles, ¿no? De las vibraciones propias, ¿no? Se coloca a un detector, y si no, también podemos, pues, hacer bajo observación, ¿no? ¿No? Para esto, una vez que se ha expuesto, ¿no? Se van a controlar. ¿Qué cosas se tiene que registrar? El número de latidos, la frecuencia cardíaca. ¿Qué más tienes que hacer? Registrar la fuerza de contracción. Si bien es cierto, la fuerza de contracción la vas a digamos, observar, porque no la vas a poder medir, ¿no? La vas a observar, ¿no? Pues vas a poder notar, ¿no? el tipo de fuerza que tiene, ¿no? Y vas a poder ver, ¿no? El impacto cuando se agreguen los fármacos. ¿Ya? Bueno, una vez que ya está, ¿no? Vamos a agregar, ¿no? 3 gotitas de acetilcolina en el seno venoso, ¿no? ¿No? Para registrar la variación, perdón, de la propiedad inotrópica y cronotrópica, ¿no? Ya ustedes tienen que ver qué va a ocurrir, ¿no? Cuando se agregue acetilcolina, tienen que llenarme estos cuadritos, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Disminuye, aumenta, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿No? Luego se lava. La acetilcolina va directo al corazoncito, lo inyectan ahí. Ya, lo lavan, ¿no? Se lava, ¿no? Y se vuelve a agregar esta vez atropina. Y tienen que ver, ¿no? Ustedes saben que la atropina es un anticolinérgico, ¿no? Entonces va a tener, ahí, tienen otra clase ya. Ahorita termino, ¿ya? Entonces ustedes me completan esta información. Quiero saber, ¿no? A qué conclusión han llegado, ¿ya? Y miren ustedes, a ver, acá está. Déjalo el link del video, Miss, para verlo. El link del video está en la diapositiva. ¿No? Y esto se instilan las gotitas, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Para poder evidenciar, ¿no? En cuánto tiempo, cuánto es la frecuencia, todo, ¿ya? Esos datos los vamos, ¿Sí? esos datos los vamos a sacar del video, ¿verdad, Miss? No. Esos datos los sacan de las conclusiones de teoría. A ver, para hacer un ejemplo. La acetilcolina, ¿qué hace con la fuerza, con el inotropismo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. La acetilcolina es parasimpático. Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza de contracción? Con el inotropismo, disminuye.
¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Disminuye. Y eso me lo tienen que poner aquí. Ese análisis me tienen que hacer. La acetilcolina disminuye. ¿Quién aumenta? Es la adrenalina, sistema simpático. ¿Listo? Entonces, ahí viene el análisis. Solo quiero que hagan análisis, ¿ah? Bueno, para la segunda actividad, ¿no? También se observa la actividad inotrópica y cronotrópica de los digitálicos, ¿no? De los digitálicos, ¿no? Y se hace lo mismo, solo que primero se instila la acetilcolina, obviamente vamos a ver los mismos efectos, ¿no? De disminución, y luego se instila el deslanócido, ¿no? Se agrega el deslanócido y vemos la variación, ¿no? En la fuerza de contracción, jóvenes, inicialmente, ¿qué ha pasado cuando se agrega la acetilcolina? Acabamos de verlo. Disminuye. Ha disminuido. Y si yo le agrego, después del deslanócido, que es un digitálico, ¿qué espero encontrar? Aumenta. Aumenta. Aumento, ¿no? Entonces, ese análisis quiero que lo realicen ustedes, que es bastante sencillo, ¿no? Y para el tercer procedimiento se hace lo mismo, ¿no? Hasta la exposición del corazón, se instila la acetilcolina, ¿no? Se modifican las funciones y luego se lava y se instila adrenalina, ¿no? Lo mismo. Y bueno, ¿qué pasó acá? Yo tenía la fuerza de contracción. Cuando le agregué la acetilcolina, ¿qué había pasado? Disminuía Había y la disminuido. adrenalina aumenta. Exacto, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? Va a aumentar. Aumenta. Exacto, ¿no? Eso es lo único que les estoy pidiendo aquí. ¿Ya? Y, chicos, la tareita. Esta tareita sí es grupal, ¿ya? Porque son varias preguntas. ¿Ya? Esa es para la próxima clase. ¿No? Listo, bueno, ahí terminamos. Profesora, ¿eso se sube a su correo o al aula? Yo espero que ya voy a comunicarme con sistemas porque yo ahí sí tengo que reconocer que yo, yo no me he comunicado. Voy a comunicarme con ellos para que ya de una vez veamos este tema, ¿no? Si ya está activo, ¿no? Yo lo programo y ustedes lo van a poder ver en el aula. Si no, ya No me lo figura mandan. todavía en el aula. Sí, todavía no figura. Sí, siempre hay, esas primeras semanas siempre es así. Mejor los dejo que se organicen, luego ya, ya les solicito, porque a veces ellos también están con alumnos que están ingresando, se están matriculando. Pero ya estamos en la tercera semana. Ahora, una consulta. Ujú. Profesora, una consulta. Sí. En el basal, en esos cuadritos, ¿qué vamos a poner? Lo que pasa es que antes de hacer el añadido de las gotitas, el añadido de los fármacos, se contabiliza también para ver, ¿no? Para ver cómo está en estado basal. Pero como ustedes no lo están haciendo, no pueden hallarme el número de contracciones, ¿no? De latidos, ¿no? Simplemente lo dejan. Solamente estamos haciendo un análisis relativo, ¿no? Si aumenta o disminuye, no lo estamos haciendo cuantitativo. En cuestión de fármaco nada más. Nada más, sí, nada más. Ok, Listo, miss. jóvenes. Ahí la asistencia. Ahí te les mando el enlace, ya. Yo siempre me olvido. Ustedes son farmacología M.